Modo de producción. Es la forma en que se organiza la actividad económica de una sociedad, es decir, la producción de bienes, servicios y su distribución. De acuerdo con el marxismo, la combinación de fuerzas y relaciones de producción significa que el modo en que las personas se relacionan con el conjunto físico y en que se relacionan socialmente entre ellas están relacionadas de manera necesaria y específica. La gente debe consumir para sobrevivir, y para sobrevivir debe producir, y eso les lleva a relacionarse de algún modo, que existe independientemente de su voluntad. Citan la producción social de su existencia. Los hombres entran en relación determinada, necesaria e independiente de su voluntad. Relaciones de producción que con un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas y materiales. El conjunto de estas relaciones constituye la producción económica de la sociedad, es decir, la base real sobre la cual se alza su superestructura jurídica y política, y a la cual corresponden formas determinadas de la conciencia social. Modos de producción según la teoría marxista. Marx utilizó para su análisis diverso de los modos de producción y la literatura marxista suele reducirlos a modo de esquema. La siguiente sucesión de modos de producción a través de la historia. Modo de producción primitivo. El modo de producción primitivo o comunismo primitivo es una de las formas en las que puede presentarse la forma de organización y producción de bienes y servicios en una economía. Esta teoría fue desarrollada por Marx, el cual clasificó la historia en distintos modos de producción en orden cronológico. Características del comunismo primitivo. Entre las características que definen al comunismo primitivo podemos destacar las siguientes. Se basan en la primera civilización de la historia, es decir, la sociedad primitiva humana. Se forma o se organiza en tribus. La conforman distintos grupos, los cuales dividen el trabajo dedicado a la obtención de sustento. Se basaba en economía de subsistencia. Los integrantes intercambiaban bienes en base al cooperativismo. No existía como tal una propiedad. Modo de producción asiático. El modo de producción asiático es el intento de Marx de aplicar el concepto de los modos de producción para analizar otro tipo de sociedades no occidentales, como la asiática. El modo de producción asiático, en este sentido, es el concepto mediante el cual Marx trató de analizar los fenómenos que estaban viviendo la economía asiática, los cuales daban lugar a desarrollos revolucionarios distintos de los occidentes. Características del modo de producción asiático. Entre las que definen al modo de producción asiático podemos destacar las siguientes. Se establece para la economía que no forma parte de Occidente. Muchos teóricos lo han propuesto para la economía o las economías que han estado bajo el dominio colonial. No existe un consenso sobre lo que hace referencia a dicho modelo de producción. El Estado jugaba un rol predominante a través del control estatal. Hacía referencia a distintos territorios, aunque estos presentaban grandes diferencias, en un concepto que ha generado un gran debate a lo largo del tiempo. El modo de producción esclavista fue uno de los sistemas de organización de la producción de bienes y servicios. En este sentido, Marx definió este modo de producción como uno de los modos de producción capitalista. Características del modo de producción esclavista. Entre las características que definen al modo de producción esclavista podemos destacar las siguientes. Los esclavos eran personas que, ante la ley, figuraban como objetos. El amo de estos debía alimentarlos y proporcionarles residencia. El modo se sostenía por la masiva esclavitud a nivel global. Eran propiedad del amo, formaban parte de su patrimonio. Eran utilizados como objetos de cambio. Además, conviene destacar que había diferentes niveles de esclavos. Los que mejores condiciones tenían eran los que sabían leer, escribir y llevar las cuentas del dinero. Modo de producción feudal. El modo de producción feudal fue uno de los modos de organización de la producción existente. La organización se basaba en un poder político descentralizado, donde el poder lo tenían los señores feudales. Características del modo de producción feudal.
Entre las características que definen al modo de producción feudal podemos destacar las siguientes. Los campesinos tenían que destinar parte de la producción al señor feudal. Gracias a este pago, el señor dejaba las tierras y les daba vivienda. Se basaba en los modelos de exploración agropecuario. Las relaciones eran relaciones de vasallaje. El señor feudal también dotaba de protección al campesino. La unidad productiva mínima era el feudo. Modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista es una de las formas en las que puede presentarse la forma de organizar la producción de bienes y servicios de una economía. Esta teoría fue desarrollada por Marx, el cual clasificó la historia en distintos modos de producción en orden cronológico. Características del modo de producción capitalista. Las características que lo definen serían las siguientes. La producción que establece bajo un sistema de propiedad privada. Los bienes y servicios que adquieren los mercados a través de la fluctuación de los precios. Los dueños de los medios de producción son lo que Marx denomina clase dominante. Así, la clase dominante explota la producción de los trabajadores para generar plusvalía. Para Marx, la clase capitalista genera la servidumbre del proletariado. En este sentido, el trabajador depende de la propiedad del capital para generar una renta para vivir. Modo de producción socialista. El modo de producción socialista, en otras palabras, hace referencia a un sistema de producción en el que los medios de producción se basan en la propiedad social y no la privada. Características del modo de producción social. Entre estas encontramos las siguientes. Sistema igualitario. Igualdad económica, social y política. Supresión de la competencia. Economía planificada. Fijación del precio. Control económico total y absoluto. Trabajo y salario en función de las necesidades. Propiedad colectiva.